Bien, buenos días. Soy Roberto Araya. Vamos a leer algunas de las preguntas. Ya que ustedes han hecho llegar, todavía pueden hacer llegar preguntas a Joe y a Ilka. Aquí una muy interesante, Joe. Este es por internet, que el profesor Luis Pérez de Riobamba. Riobamba, ¿dónde queda? ¿Quién sabe? Riobamba. ¿Alguien me puede decir dónde queda Riobamba? ¿Sí? Bueno, es de Ecuador. Fíjense, de Ecuador están siguiendo acá. So, this is a question from somebody from another country, Joe. Is from Riobamba, Ecuador. He said, que la pregunta es, siendo que la experiencia en enseñar, o sea, ¿se puede en realidad hablar de experiencia en enseñar, dado que los humanos somos tan susceptibles y variables? O sea, ¿realmente puede haber algo como una ciencia de cómo enseñar ciencia? So he said, given that, can we talk about an experience of teaching? There are certain patterns of teaching, given that human beings are so variables. What really can we have a science or how to teach science? Is it on? Yes, right on. Now it's on. So one of the next generation of science standards is pretty clear on not specifying a method of teaching science. That said, because of the way the performance expectations are written, they sort of give directions in how you teach science. But they don't necessarily specify a model. Podemos hablar de métodos de enseñanza hace mucho tiempo, mucho más de lo que podría hablar de lo que es el próximo paso de la ciencia. Me gustaría, nuevamente, podría quizás hablar de una hora más acerca de esto, pero yo uso algo distinto de lo que es el FB. Es un modelo distinto, pero lo que yo hago se enfoca más en lo que se llama ciencia basada en focos. Es un enfoque en donde los profesores se comprometen a los niños a que hagan preguntas ellos. Son preguntas que los estudiantes consideran importantes y esto les permite a ellos entender las ideas básicas de las cuales yo hablaba en la práctica científica. Entonces, una de las características de esto, para poder crear preguntas, es hacer que los niños investiguen los fenómenos. Y cuando eso sucede, eso permite que los alumnos se enfoquen en la práctica de la ciencia, y eso hace que colaboren entre ellos, y lo que es más importante es que a ellos les permite desarrollar productos como ejemplo de lo que ellos entienden. Miss Miller habló un poco de la metodología y nos dio algunos ejemplos, pero yo les voy a dar un ejemplo también rápido. Y en uno de los proyectos que yo uso en la escuela, hay preguntas, un marco de preguntas que se llama ¿cómo podemos hacer cosas nuevas de cosas viejas? Y eso nos permite crear preguntas acerca de la materia, de la transformación de la materia, en donde los niños en la primera unidad, la unidad dura como 8 semanas, y en esa primera etapa los estudiantes ven reacciones químicas con cloruro de cobre, por ejemplo, en donde se ven burbujas, etcétera, y todo eso. Y ellos hacen preguntas acerca de cuál es la experiencia que sienten. Y estas preguntas les permiten guiar. Nosotros tenemos tiempo suficiente, sabemos cuáles son las preguntas que hacen los niños o que van a hacer, pero los niños literalmente conocen la noción, exploran las propiedades de la materia, del hidróxido, y al final ellos sintetizan todo esto y hacen un producto nuevo, un jabón nuevo,
A través de estas explicaciones, en donde ellos tienen evidencia, conforman evidencia, entonces nosotros tenemos una metodología que los profesores pueden utilizar, y yo creo que ustedes pueden hacerlo utilizando proyectos para que los alumnos se involucren y esto les permita a ellos crear prácticas científicas, pero también tenemos que enfocarnos en grandes ideas. Entonces, ese es el enfoque que a mí me gusta. Bien, una pregunta aquí de Andrea Muñoz Carvajal. Hay muchas preguntas, así que estoy seleccionando un poco semi al azar. Ella es de las establecimientos Santa María de Santiago, dice. ¿Cuáles son las, para Ilka, soy yo. ¿Cuáles son las claves para enseñar a los alumnos a elaborar modelos? Sobre todo en relación con la explicación. Son las claves para enseñar a los alumnos a elaborar modelos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué recomendaciones daría? Hey, models. What is your recommendations about that? Excelente pregunta. En realidad, como dijo Emily, hay que ser muy sencillo en esto. Depende del nivel de instrucción. En la escuela primaria, por básica, los modelos son muy sencillos. Y no necesariamente necesitan muchos datos. Pequeños datos pueden ayudar a los estudiantes a pensar qué es un modelo, cómo hacer un modelo y cómo se comporta el modelo y por qué este modelo se comporta de una manera dada. Y también es importante que el modelo mantenga algún tipo de respuesta. Y esta respuesta tiene que conectarse de alguna manera con la teoría de la ciencia. Y si no, los alumnos tienen que pensar en por qué. Esto no... ¿Por qué los modelos no entregan una teoría correcta? Entonces tienen que pensar en datos. ¿Qué es lo que han hecho mal? Etcétera. Y cuáles son las variables, cómo pueden usar las variables, cómo cambiar las variables, y así. Entonces el comportamiento de los modelos es muy importante, que hay que entenderlo. Y esto no necesariamente en la escuela básica, contar muchos datos. Actualmente en Finlandia tratamos nosotros de ahorrar tiempo y entonces utilizamos, como les digo, ilustraciones, es decir, simulaciones, usamos simulaciones en química, por ejemplo. Pero es importante que nuestros profesores utilicen esta modelación y recolección de datos como actividad práctica. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo dije que era una excelente pregunta, es porque en esta tarde la señorita Miller y yo vamos a tratar de engancharlos a ustedes a la confección de modelos. Entonces, cuando vayan construyendo el modelo, van a ver en realidad, van a tener que experimentar un fenómeno para llegar a un resultado. No se necesita mucha evidencia. Vamos a construir un modelo sencillo, ¿eh? Todos los modelos tratan de mostrar relaciones entre diversos factores y variables,
para llegar a una explicación de algo. Entonces se necesita evidencia, datos, experimentar el fenómeno, pero se puede hacer esto con mucha sencillez y simplicidad en el aula. Y en la tarde vamos a tratar de engancharlos a todos ustedes en este proceso de construcción de un modelo. Y vamos a seguir conversando ahí más. Las estrategias y cómo se hacen las prácticas científicas son de gran importancia. Van a ver que van a lograr conocimiento de cómo construir con mucho cuidado una explicación científica centrándose en la evidencia. La señorita Miller va a hablar de eso. Entonces, la creación de estrategias para hacerlo es importantísimo. Y ojalá con estas dos presentaciones tengan la idea de estrategias muy específicas de los modelos y también de la construcción de explicaciones. Dos preguntas más. Ahora para Joseph Kratzig dice aquí María Inés del establecimiento José de San Martín. Dice, este es bien específico pero interesante. ¿Cómo explico que el átomo se divide si hace poco el átomo era indivisible, según Demócrito, Dalton y otros? O sea, un problema central. Aprovecho para preguntárselo porque Joseph ha trabajado mucho justo con modelos muy interesantes, ¿cierto?, en química y sobre las moléculas y átomos y los componentes del átomo. So, how do I explain that the atom is Entonces, ayudarle a los niños a desarrollar una comprensión de la composición del átomo es un gran desafío. Lo que hacemos muchas veces en la escuela es que nos apresuramos y nos saltamos etapas. Un aspecto que yo encuentro perturbador en Estados Unidos, incluso en los libros de texto para la básica, hay modelos del átomo. El átomo con un núcleo de protones y rodeado por estos electrones. Yo creo que eso es absurdo. No entiendo cómo un niño de cuarto o de quinto año puede entender eso sin tener otra evidencia. Entonces, lo que yo creo como educador de ciencias es que hay que darle a los niños evidencias de las cosas que creen, y se puede más apropiadamente ayudamos a que los niños entiendan la estructura del átomo, y que lo que pasa antes de eso es lo que nos va a llevar a ir conduciendo hacia ese punto. Los investigadores son muy claros al mostrar que los alumnos pueden memorizar los enlaces químicos, que se comparten electrones, dicen. Y el otro, ahí hay una transferencia de electrones también. Uno trata de que entiendan qué significa un enlace. No entienden qué es un enlace, que no entienden qué es una interacción eléctrica. Todos los enlaces químicos son eléctricos. Lo que le da estabilidad es eso. Ahora, en este caso, hay muchos tipos de enlaces, pero eso no es lo importante. Lo importante que entiendan es que son las interacciones eléctricas lo que mantiene los átomos juntos. Ellos no los ven. Esta mesa es muy fuerte, por ejemplo, pero nosotros pensamos que las interacciones eléctricas son débiles. No, son potentísimas, pero no les ayudamos a los niños a lograr esa comprensión. Una de las cosas que el marco y la investigación muestra es que antes de poder ayudar a los niños a entender la estructura del átomo, tienen que entender las fuerzas eléctricas, porque si no se les ayuda a entender las fuerzas eléctricas, todo lo que hacen es memorizar electrones, protones y neutrones, y no tienen ninguna comprensión de qué significan esas cosas. Lo que queremos hacer entonces con respecto a estas ideas de la progresión de aprendizaje es cómo le ayudamos a los niños a aprender ideas que se van apoyando una en la anterior. Entonces, cuando llegamos a la media,
y le hablamos de la estructura del átomo con evidencias, va a ser mucho más fácil. Hay formas de hacerlo. No les quiero dar toda una conferencia aquí, pero mostrarle a los niños que hay tipos de imágenes con la macroscopía de escáner para que muestren la estructura interna de un átomo. Ellos mismos pueden encontrar esos datos, pero hay formas de que darle a los niños evidencia de segunda mano, pero jamás tendríamos que darle la estructura del átomo hasta que tienen otras ideas en la mente, subyacentes. Cuando yo veo que los niños memorizan fórmulas químicas y reacciones químicas sin haber experimentado las reacciones químicas, entonces para mí ayudar a los niños a experimentar los fenómenos, ahí lo van a entender cuando lo hayan experimentado. Y algunos les preguntan cómo se explica esto, pero si no lo han experimentado yo no lo haría. Oh, we have many more questions. De mucho interés sobre el método para enseñar en ciencias, pero dado el tiempo voy a guardar estas preguntas, las vamos a anotar después y quizás responder alguna de ellas en la página web. Hay una página web con todas las presentaciones que están aquí, el video que está acá y preguntas que vamos a recoger y se las vamos a hacer a ellos, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Así que ahora tenemos un recreo corto, 15 minutos, y luego volvemos. Hay un cafecito. Gracias. What was that?